T. Grizzly está pasando por un mal momento. Acaba de ser relacionado con el asesinato de su tía, después de años de afirmar que se trató de un golpe fallido. ¿Qué pasó? Se acercaron a mi puerta, la abrieron, intentaron atacarme y terminaron golpeándola. Ahora se dice que ha sido atacado en la cárcel, y no solo por el asesinato. Al parecer, los reclusos se enteraron de su supuesta relación íntima con su tía. Analicémoslo. La conspiración por el asesinato de Jovina Brown. T. Grizzly, cuyo nombre real es Terry Wallace Jr., comenzó este año pensando que estaba libre de sospecha. Su tía, Jovina Javey Brown, fue asesinada en 2019, y el presunto asesino, Jermaine Whedon, finalmente había sido capturado. Pero a medida que se desarrollaba el juicio contra Whedon, conocido en la peligrosa banda 600 Crew de Chicago como Wu-Tang, en julio de 2025, en las calles comenzaron a circular rumores aún más oscuros. Porque lo que salió a la luz en el tribunal no era solo un tirador. La fiscalía pintó un panorama tan condenatorio que conmocionó a la sala del tribunal. Los registros de teléfonos celulares situaban a Whedon cerca de la escena del crimen, y cuando la policía de Chicago lo capturó meses después, llevaba consigo la misma Glock calibre .40 que la balística había identificado como la que disparó los casquillos encontrados en la escena. Pero ahí fue cuando las cosas se complicaron, y mucho. Empezó a circular el rumor de que no se trataba de un tirador cualquiera de Chicago que intentaba hacerse famoso en Detroit. Se trataba, supuestamente, de un asesinato por encargo, orquestado por la misma persona que debería haber protegido a Jovina Brown. Según los documentos judiciales y el testimonio de los testigos, la defensa alegó que T. Grizzly orquestó todo el asesinato, supuestamente motivado por un retorcido drama familiar que habría envidado a cualquier guionista de telenovelas. Pintaron el retrato de un hombre tan desesperado por escapar de una situación que estaba dispuesto a cruzar la línea definitiva, traicionar a la persona que lo había ayudado cuando estaba en la ruina. Pero aquí es donde la cosa se complica aún más. La defensa no se limitó a lanzar acusaciones descabelladas para librar a su cliente. Tenían pruebas, registros telefónicos que supuestamente mostraban comunicaciones entre T. Grizzly y la banda de Chicago, registros bancarios que supuestamente mostraban retiradas de efectivo que coincidían con el supuesto pago. Aún más condenatorio, había afirmaciones de que las imágenes de la cámara del Uber mostraban a T. Grizzly saliendo del vehículo momentos antes del tiroteo, para huir en un Camaro azul con matrícula de Chicago. Las calles llevaban años rumoreando sobre esto, pero cuando Trap Lord Ross y otros investigadores de YouTube empezaron a atar cabos, el panorama quedó claro. La conexión entre T. Grizzly y la banda 600 de Chicago no era una colaboración secreta dentro de la industria. Se trataba, supuestamente, de negocios, el tipo de negocios que acaban con vidas y destruyen familias. La misma banda que tenía vínculos con OTF, las mismas calles que se habían cobrado tantas vidas, había sido contratada, supuestamente, para acabar con uno de los suyos en Detroit. Lo que hacía aún más sospechosa toda esta situación era la dinámica familiar que poco a poco se iba revelando. Jovina Brown no era tía consanguínea de T. Grizzly, sino la esposa de su tío. Y según fuentes policiales que hablaron con los investigadores, había acusaciones de una relación inapropiada que se había desarrollado mientras su tío estaba encarcelado. La cronología era condenatoria. El tío es condenado a 9 años. 3 meses después, supuestamente mantiene relaciones íntimas con su esposa, y poco después, ella acaba muerta en una lluvia de balas. Pero ni la calle se creía la versión de los hechos de T. Grizzly, ni tampoco las fuerzas del orden. Me dijeron que el jefe de policía miró a T. Grizzly a los ojos y le dijo: «Sé que estás involucrado de alguna manera». El hecho de que Whedon llevara 2 horas apostado en el lugar antes de que T. Grizzly y Jovina llegaran levantó demasiadas sospechas. ¿Cómo sabe un tirador de Chicago exactamente dónde y cuándo estar, si no es porque alguien de dentro le pasa información? La respuesta del bando de T. Grizzly fue rápida, pero no lo suficientemente convincente para la calle. Cuando los rumores estallaron en julio de 2025, él los abordó en una transmisión en vivo, calificando las acusaciones de trabajo sucio y afirmando que eran completamente falsas. Pero su decisión de invocar la quinta enmienda, cuando fue citado a declarar en el juicio de Whedon, dijo mucho a quienes seguían de cerca el caso. Los hombres inocentes no suelen negarse a testificar cuando se trata de hacer justicia a sus familiares asesinados. La reacción de los fans estuvo tan dividida como una ciudad durante una guerra de bandas. Los seguidores leales se unieron en su defensa, considerando los rumores como nada más que mentiras, destinadas a destruir a un hombre negro de éxito. Señalaron su duelo público, su canción homenaje, Satish, y su evidente dolor como pruebas de que nunca podría haber estado involucrado en un acto tan atroz.
Estos fans argumentaban que Internet había creado una teoría conspirativa de la nada, alimentada por los celos y la necesidad de drama en la comunidad del rap. Pero al otro lado de la valla, los observadores veteranos de la escena rap de Detroit no se dejaron convencer tan fácilmente. Señalaron las inconsistencias en su historia, su continua asociación con miembros de la banda 600, incluso después de que uno de ellos fuera arrestado por el asesinato de su tía, y las circunstancias sospechosas que rodeaban todo el incidente. Estos fans se sintieron traicionados y se preguntaban si el hombre al que habían apoyado durante sus problemas legales y al que habían celebrado por su regreso era capaz de algo tan impensable. Lo que hizo que la situación fuera aún más explosiva fue la revelación de su continua amistad con Buka 600, un miembro destacado de la misma pandilla de Chicago a la que Whedon decía pertenecer. Aparecieron fotos de Buka 600 como padrino en la boda de T. Grizzly, lo que planteó dudas sobre la profundidad de estas conexiones. Si el asesino de tu tía pertenece a una pandilla con la que sigues teniendo una estrecha relación, ¿qué dice eso de tu implicación en la situación? Las calles lo recuerdan todo, y recuerdan las antiguas publicaciones de Detroit Hits Instagram de hace años que predijeron exactamente este escenario. Fuentes anónimas habían estado susurrando sobre la implicación de 600 en el asesinato de Jovina Brown desde que ocurrió, pero la mayoría de la gente lo descartó como chismes y especulaciones. Ahora, con Whedon en juicio y las pruebas acumulándose, esos viejos rumores parecían más bien información privilegiada. Pero quizás el aspecto más condenatorio de toda esta conspiración fue el motivo que descubrieron los investigadores. La acusación de que Jovina Brown estaba embarazada en el momento de su muerte, aunque posteriormente fue desmentida por los resultados de la autopsia, reveló la mentalidad de los presuntos implicados en la planificación de su asesinato. Incluso, si el embarazo era un rumor falso, el hecho de que los tiradores lo creyeran y lo utilizaran como justificación para sus actos demostró el nivel de planificación y la motivación personal que había detrás del asesinato. A medida que el juicio se prolongaba y salían a la luz más pruebas, una cosa quedó clara. El hombre que rapeaba sobre puertas traseras y traición podría haber estado viviendo esa realidad de una forma más literal de lo que sus fans jamás imaginaron. Pero para aquellos que han estado atentos, esta no es la primera vez que T. Grizzly tiene problemas con la ley, y puede que no sea la última. El nacimiento de una leyenda callejera tras las rejas. La trayectoria criminal de T. Grizzly comenzó en 2014, cuando él y su cómplice Jeremy Ford decidieron que las residencias universitarias de la Universidad Estatal de Michigan eran su centro comercial personal. No solo robaban computadoras portátiles y consolas de videojuegos, sino que robaban sueños, futuros y el dinero que las familias de los estudiantes habían ahorrado con tanto esfuerzo para pagar sus estudios. Se llevaron $20,000 en aparatos electrónicos y dinero en efectivo, pero lo que creían que era dinero fácil se convirtió en la primera ficha de una serie que se derrumbaría sobre sus cabezas como un edificio en demolición. Sí, tenemos una orden de arresto contra ti. Tu amiga acaba de entregarse. Cuando recibió esa llamada mientras se dirigía a Kentucky, Terry supo que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Pero en lugar de afrontar las consecuencias como un hombre, tomó una decisión que lo perseguiría a través de pasillos de hormigón y ventanas con barrotes de acero durante los años siguientes. El 1 de julio de 2014 se convirtió en el día en que la desesperación se impuso al sentido común, cuando entró en esa joyería de Lexington, Kentucky, con nada más que malas intenciones y el corazón lleno de miedo. Saqué un martillo, golpeé el cristal y vi todos los Rolex antes de poder coger uno de esos cabrones. Oigo, alto. Ese momento en el que oyó, no se mueva, no fue solo la policía deteniendo un robo. Fue la realidad golpeando toda su trayectoria vital con la fuerza de un mazo. La sentencia de Kentucky le cayó con 9 meses que le parecieron 9 años. Encerrado con delincuentes endurecidos que llevaban jugando a este juego desde antes de que él naciera. Pero Kentucky solo fue el aperitivo. Michigan le esperaba con el plato principal, y iba a ser un festín de consecuencias que lo destrozarían o lo convertirían en alguien irreconocible. La extradición a Michigan vino acompañada de un cargo de allanamiento de morada en 2º grado que conllevaba una pena de hasta 15 años. 15 años. Eso es toda una vida para alguien que ni siquiera había vivido 2 décadas en este mundo. Pero Terry no se iba a rendir sin luchar, y sus armas no eran los puños ni el contrabando, sino los libros de derecho, los precedentes legales, y una mente lo suficientemente aguda como para encontrar lagunas en un sistema diseñado para devorar a los jóvenes negros. Encontramos un caso similar al nuestro o nunca llegaremos al jurado.
Así no podrán llamarlo robo. Como mucho, destrucción de propiedad. El tiempo que pasó estudiando esos libros de derecho no fue solo para reducir su condena, sino para sobrevivir en un entorno en el que la debilidad podía costarte la vida y la ignorancia podía mantenerte encerrado para siempre. Cuestionó la clasificación de las armas, discutió tecnicismos legales y demostró que un joven de los barrios más duros de Detroit podía ser más listo que abogados que habían pasado años en la facultad de Derecho. El sistema intentó aplastarlo, pero en lugar de quebrarse, se adaptó, evolucionó y aprendió a utilizar sus propias reglas en su contra. Sin embargo, las victorias legales no pudieron protegerlo de la realidad cotidiana de la vida en prisión, donde la violencia era tan común como respirar y el respeto se ganaba con sangre y reputación. Las paredes de centros como el St. Louis Correctional Facility, el Macomb Correction Facility y la Jackson State Prison se convirtieron en sus universidades, enseñándole lecciones que ninguna aula podría haberle impartido jamás. Cada día era una prueba para su carácter, su fuerza y su voluntad de sobrevivir, en un entorno diseñado para despojarlo de todo lo que lo hacía humano. Las peleas eran inevitables, provocadas por cualquier cosa, desde disputas por la comida hasta desafíos por el respeto o simples malentendidos que se convertían en situaciones de vida o muerte. En la cárcel, tu reputación te seguía de un bloque a otro, de la hora de la comida a la hora del patio, y cualquier signo de debilidad podía convertirte en presa de depredadores que no tenían nada que perder. Terry aprendió a mantenerse firme sin iniciar conflictos innecesarios, a proyectar fuerza sin provocar desafíos y a navegar por las complejas jerarquías sociales que mantenían la paz en lugares donde el caos estaba siempre a un paso. Yo pensaba, nunca voy a salir de aquí, joder, voy a escribir raps para el rap. La transformación de Terry a T. Grizzly ocurrió en algún lugar entre los muros de hormigón y los barrotes de acero, en los momentos de silencio en los que la desesperación amenazaba con consumirlo y la esperanza parecía un lujo que no podía permitirse. La música se convirtió en su vía de escape, su terapia y, finalmente, su salvación. Escribir letras no era solo un pasatiempo, era un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba, y él lo agarró con ambas manos y se aferró a él como si su vida dependiera de ello. Su liberación, el 16 de octubre de 2016, tras cumplir una condena total de entre 27 y 28 meses, debería haber sido el final de su historia con el sistema penal. Las condiciones de la libertad condicional incluían restricciones de viaje, asociaciones y actividades que podrían haber descarrilado su carrera musical antes incluso de que comenzara. Pero la libertad trajo consigo sus propios retos, y la violación de la libertad condicional, el 23 de agosto de 2018, demostró que las calles seguían llamándole, incluso cuando el éxito estaba al alcance de la mano. Esos 5 días en el centro de reinserción de Detroit pueden haber sido breves, pero sirvieron como un duro recordatorio de lo rápido que se puede arrebatar la libertad. Los cargos no se hicieron públicos, pero el mensaje era claro. Ni siquiera los raperos de éxito están por encima de la ley, y los errores del pasado pueden volver para atormentarte cuando menos te lo esperas. El cumplimiento de su libertad condicional a finales de 2018 marcó el fin oficial de sus obligaciones legales, pero las cicatrices psicológicas y las duras lecciones aprendidas permanecerían con él para siempre. Entender la historia criminal de T. Grizzly significa entender el entorno que lo creó, y ese entorno fue moldeado por una infancia que habría destrozado a la mayoría de las personas antes de llegar a la adolescencia. Nacido en un mundo en el que sus padres desaparecieron en el sistema como fantasmas, y la violencia era tan común como el amanecer, los primeros años de Terry fueron una lección magistral de supervivencia contra todo pronóstico. Su abuela se convirtió en su ancla en un mar de caos, proporcionándole la estabilidad que sus padres no podían ofrecerle desde detrás de los muros de la prisión. Cuando su madre, LaToya Perry, fue condenada a 20 años por tráfico de drogas en 2011, Terry era todavía un adolescente que intentaba encontrar su lugar en un mundo que parecía decidido a destruirlo. El peso de ese abandono, combinado con la lucha constante por sobrevivir en las implacables calles de Detroit, creó una tormenta perfecta de desesperación y determinación. El asesinato de su padre en 2012 eliminó el último modelo masculino de su vida, dejándolo navegar por la masculinidad sin brújula ni guía. La muerte y el encarcelamiento le habían robado a su familia poco a poco, y el adolescente que debería haber estado preocupado por los deberes y las novias se preocupaba por poner comida en la mesa y sobrevivir en barrios donde ambas cosas eran retos diarios. Su éxito académico, a pesar de estas circunstancias, demostró que era un joven capaz de grandes cosas, pero las circunstancias tienen la capacidad de abrumar incluso a las personas más fuertes.
Ser el primero de su familia en asistir a la universidad debería haber sido un motivo de celebración, pero las presiones económicas en la Universidad Estatal de Michigan convirtieron lo que debería haber sido una oportunidad en otra fuente de estrés y desesperación. La transición de prometedor estudiante universitario a delincuente convicto no era inevitable, pero era predecible, dadas las circunstancias. Cuando los medios legales para sobrevivir parecen imposibles y los medios ilegales ofrecen soluciones inmediatas, los jóvenes toman decisiones desesperadas que alteran el rumbo de toda su vida. Las decisiones de Terry lo llevaron por un camino que millones de jóvenes negros han recorrido antes que él, y el hecho de que saliera de ese camino transformado en lugar de destruido habla de una fuerza que la prisión no pudo quebrantar. Su relación con Myesha Agnew, con quien se casó en 2023, representa la posibilidad de redención y crecimiento que surge de sobrevivir a lo peor que la vida puede ofrecer. Su hijo, Terry Wallace III, nacido en 2021, le da una razón para seguir por el buen camino que va más allá del éxito personal o los logros artísticos. La familia siempre ha sido su debilidad y su fortaleza, y ahora tiene una familia propia a la que proteger y mantener. Los continuos problemas legales de su hermano Marcellus, Baby Grizzly, Wallace, sirven para recordar que escapar del ciclo de la delincuencia y el encarcelamiento no es fácil para nadie en su entorno. Mientras que T. Grizzly logró canalizar sus experiencias en la música y el éxito, el camino de su hermano muestra lo fácil que podría haber sido que las cosas hubieran sido diferentes. Lo rápido que el éxito puede verse eclipsado por los errores del pasado y las decisiones del presente. El hombre que salió de las paredes de la prisión no era el mismo adolescente asustado que entró, y la transformación sería la base de todo lo que vendría después. Su tiempo entre rejas no fue solo para pagar una deuda con la sociedad, sino para descubrir quién era realmente cuando le quitaron todo lo demás. Y lo que encontró allí alimentaría una carrera musical que inspiraría a millones de personas y, al mismo tiempo, plantearía preguntas sobre la delgada línea que separa la redención de la recaída. Pero a medida que Terry Wallace Jr. se transformaba en T. Grizzly, las lecciones aprendidas en celdas de hormigón y ventanas con barrotes de acero se convertirían en la materia prima de un legado musical que lo consolidaría como una de las voces más auténticas de Detroit. Incluso cuando esa misma autenticidad se vería cuestionada más tarde cuando la lealtad familiar y la justicia callejera chocaran de una manera que nadie podría haber previsto. De los bloques de celdas a los bloques de oro, la evolución musical de un hombre transformado. La cabina del estudio se convirtió en la nueva celda de T. Grizzly, pero esta vez los barrotes eran ondas sonoras y las paredes estaban construidas con ritmos que golpeaban más fuerte que cualquier porra de un guardia de prisiones. Su salida de prisión, el 16 de octubre de 2016, marcó el inicio de un viaje musical que transformaría el dolor de los suelos de cemento y las rejas de acero en discos de platino y salas con entradas agotadas, demostrando que, a veces, los capítulos más oscuros de la vida pueden convertirse en la base de los éxitos más brillantes. La creación de First Day Out no fue solo la grabación de una canción, fue el nacimiento de una leyenda. El momento en que Terry Wallace Jr. murió oficialmente y T. Grizzly renació a través de la alquimia del dolor, la experiencia y el talento puro. Grabada pocas horas después de salir de la cárcel, la canción cargaba con el peso de 27 meses entre rejas, los sueños aplazados por el acero y el cemento, y el hambre de un hombre que había saboreado la libertad 2 veces y no estaba dispuesto a dejarla escapar de nuevo. Tío, esa mierda tuvo 250.000 visitas. Como una semana después, recibí mi primer cheque. Ese 250.000 de visitas en una semana no eran solo números en una pantalla. Era la validación de las calles, la confirmación de que su historia resonaba en personas que habían vivido luchas similares, y la prueba de que la autenticidad podía atravesar el ruido de la política de la industria y las personalidades fabricadas. Cuando LeBron James publicó la canción en su Instagram, no fue solo un respaldo de una celebridad, fue un aval de la grandeza, una señal a la industria de que este joven de Detroit tenía algo especial que no podía ser ignorado ni replicado. El contrato discográfico con 300 Entertainment y Atlantic Records en 2017 representaba algo más que seguridad financiera. Era la reivindicación de todas las noches pasadas escribiendo rimas en una celda de prisión. Todos los días dedicados a estudiar libros de derecho en lugar de rendirse, y todos los momentos en los que la esperanza parecía un lujo que no podía permitirse. Pero no se trataba solo de otro rapero que firmaba un contrato.
sino del surgimiento de una voz que hablaba en nombre de todos aquellos que habían sido descartados, condenados y abandonados por un sistema diseñado para mantenerlos oprimidos. El mixtape colaborativo Blood Us con Lil Durk, en diciembre de 2017, representó algo más que la colaboración de dos raperos. Fue un encuentro de mentes de diferentes ciudades que compartían experiencias similares con el sistema judicial penal y las calles que los habían moldeado. La química entre la estrella en ascenso de Detroit y la voz consolidada de Chicago creó una magia que no se podía fabricar en grupos de discusión o salas de juntas corporativas, demostrando que lo auténtico se reconoce independientemente del código postal o el prefijo telefónico. Su álbum debut, Activated, salió a la venta el 11 de mayo de 2018 y alcanzó el número 10 de la lista Billboard 200, lo que lo consolidó como algo más que un rapero de mixtapes o una sensación en las redes sociales. Era la legitimidad en su forma más pura, el tipo de éxito que abre puertas y crea oportunidades que la mayoría de las personas con su origen nunca llegan a ver. Pero el éxito trajo consigo sus propios retos, y la presión por mantener la relevancia sin perder la esencia de sus raíces lo pondría a prueba de una forma que la cárcel nunca pudo. Álbumes como Scriptures, en 2019, Built for Whatever, en 2021, y Tease Coney Island, en 2023, mostraron a un artista en constante evolución, que se negaba a encasillarse en las limitaciones que la industria suele imponer a los raperos de su entorno. Cada proyecto representaba crecimiento, madurez y voluntad de explorar diferentes aspectos de su personalidad y sus experiencias, manteniendo al mismo tiempo la autenticidad que lo hacía especial. El álbum de 2024, Post Traumatic, contó con colaboraciones de J. Cole, Future y YTB Fat, lo que demostró que su influencia había crecido hasta el punto de que algunos de los nombres más importantes del hip hop querían trabajar con él. No se trataba de colaboraciones benéficas ni de obligaciones de la industria, sino de asociaciones artísticas entre iguales. El reconocimiento de que T. Grizzly se había ganado su lugar gracias a su talento, su constancia y su forma auténtica de contar historias, algo que no se puede fingir ni fabricar. Pero 2025 sería un año decisivo en su evolución musical, que comenzó con el lanzamiento de My God el 9 de mayo de 2025. Producida por Helluva, la canción representaba un despertar espiritual, un hombre que luchaba con la fe, el éxito y el peso de sus decisiones pasadas. La letra: por favor, mantén la concentración, no te dejes engañar por las calles. Sabes que hay mucha gente que depende de ti. No eran solo versos, eran plegarias, afirmaciones y recordatorios de la responsabilidad que conlleva la influencia y el éxito. Forever My Moment, publicado el 16 de mayo de 2025, representó la culminación de 8 años de dedicación a su arte. El álbum de 14 canciones, con una duración de 38 minutos, fue una lección magistral de eficiencia e impacto, en la que cada canción tenía un propósito específico dentro de la narrativa general. Temas como Jalen Harsky, Rick Jameski, They Shot at Trump, Stash House in Dearborn y Robert Inouye mostraron su capacidad para comentar la actualidad, sus experiencias personales y la realidad de la calle con igual habilidad y autenticidad. Su actuación en el Summerfest 2025 de Milwaukee demostró que su atractivo va mucho más allá de los estudios de grabación y las plataformas de streaming. Su actuación de 45 minutos mantuvo al público animado, conectando con el público del Medio Oeste, de una manera que solo los artistas auténticos pueden lograr. Compartiendo escenario con los artistas locales 414, Big Frank y Steve Dastoner, demostró la humildad y el respeto por las escenas locales que distingue a los artistas auténticos de los productos de la industria. Su próxima actuación en el Afrofuture Detroit, los días 16 y 17 de agosto de 2025, junto a artistas internacionales como Caitranada, Davido, Gims y Ludmilla, representa algo más que otra actuación en un festival. Es el regreso a casa de un hombre que nunca ha olvidado sus orígenes, a pesar de que el éxito le ha llevado a los escenarios de todo el mundo. El hecho de que su ciudad natal siga acogiéndolo, a pesar de todas las controversias y problemas legales, demuestra la conexión genuina que mantiene con las calles que lo vieron crecer. La gira Forever My Moment Tour, que se extenderá entre septiembre y octubre de 2025 y hará parada en Dallas, Houston, Nueva Orleans, Atlanta y otras ciudades importantes, demuestra que su base de fans se extiende mucho más allá del Medio Oeste.
No se trata solo de conciertos, sino de una comunión entre un artista y un público que ve reflejadas sus propias luchas en sus letras, sus propios sueños validados por su éxito y su propio potencial, demostrado por su transformación de Convicto a número 1 en las listas de éxitos. Pero quizás el aspecto más significativo de la evolución musical de Tee Grizzley ha sido su capacidad para mantener la autenticidad mientras alcanza el éxito comercial. En una industria que a menudo obliga a los artistas a elegir entre la credibilidad callejera y el atractivo comercial, él ha logrado caminar por la cuerda floja con el mismo equilibrio y precisión que lo mantuvieron con vida en la cárcel. Sus letras siguen reflejando la realidad de la vida en la calle, pero también reconocen el crecimiento y la madurez que se obtienen al sobrevivir a esas experiencias y construir algo mejor. Sus transmisiones de videojuegos en Twitch, principalmente jugando Grand Theft Auto V, han permitido a sus fans ver una faceta diferente de su personalidad, una faceta relajada, divertida y que disfruta genuinamente de la vida de una manera que habría sido imposible durante sus días más oscuros. Estas transmisiones no son solo entretenimiento, son la prueba de que la redención es posible, que las personas pueden cambiar y que el éxito no tiene por qué conseguirse a costa de tu alma o de tu sentido de la diversión. Sus colaboraciones con artistas de diferentes géneros y procedencias han demostrado su versatilidad y su voluntad de salir de su zona de confort sin perder los elementos fundamentales que hacen que su música sea especial. Ya sea intercambiando versos con superestrellas consagradas o apoyando a artistas emergentes de su ciudad, aborda cada colaboración con la profesionalidad y el respeto que le da el entender el valor de las conexiones artísticas auténticas. El hecho de que su música siga apareciendo en la lista Billboard 200 años después de su éxito inicial demuestra que su atractivo no se basa en la novedad o el impacto, sino en las cualidades atemporales de una narrativa auténtica y una emoción genuina. En una época en la que los momentos virales suelen desaparecer tan rápido como aparecen, su éxito sostenido representa algo más profundo y significativo que la fama temporal en Internet. Su tributo a Jovina Brown a través de la canción Satish sigue siendo uno de sus temas más emotivos, independientemente de las controversias que más tarde rodearon su relación. El dolor crudo de su voz, el auténtico pesar de sus letras y el amor evidente en cada compás crearon una obra de arte que trascendió el rap y se convirtió en una declaración universal sobre la pérdida, la familia y la complejidad de las relaciones humanas. Pero quizás el aspecto más impresionante del viaje musical de Tee Grizzley ha sido su capacidad para inspirar a otras personas que se encuentran en situaciones similares. Su historia de transformación de convicto a artista de éxito se ha convertido en un modelo a seguir para los jóvenes que se niegan a dejar que sus peores momentos definan toda su vida. Su música es la prueba de que la redención es posible, que el talento combinado con la determinación puede superar casi cualquier obstáculo y que el éxito logrado a través de la lucha es más dulce que el éxito que te dan en bandeja de plata. Las sesiones de estudio que en su día sirvieron de terapia para un hombre que procesaba el trauma y la pérdida se han convertido en laboratorios creativos donde sigue ampliando los límites de su expresión artística. Cada nuevo lanzamiento representa no solo una evolución musical, sino también un crecimiento personal, un desarrollo espiritual y el proceso continuo de convertirse en el hombre que estaba destinado a ser, en lugar del hombre en el que las circunstancias intentaron convertirlo. Su matrimonio con Myasha Agnew en 2023 y el nacimiento de su hijo Terry Wallace III han añadido nuevas dimensiones a su música, incorporando temas como la paternidad, la responsabilidad y el legado a canciones que antes se centraban principalmente en la supervivencia y la credibilidad callejera. El hombre que una vez rapeaba sobre no tener nada que perder, ahora tiene todo que proteger, y ese cambio de perspectiva ha añadido profundidad y madurez a su expresión artística. Hemos llegado al final, amigos. Para estar al día de los últimos chismes callejeros, no olvides hacer clic en la tarjeta que aparece en la pantalla.